Osorio. Hoy vengo a hablarles un poco de lo que es el manejo del traslado sanitario del paciente psiquiátrico. La enfermedad mental en Colombia se impone como un gran reto para la salud pública moderna debido a su alta incidencia. El abordaje de estos pacientes debe ser de forma oportuna, acertada por parte de los profesionales de la salud. Tenemos algunos pacientes de interés en el ámbito prehospitalario. Nos interesa conocer un poco más a profundidad de esto. Debemos entender que tenemos varios pacientes que tienen un cuidado específico. Empezamos por el paciente suicida. Se define como conducta que corresponde al acto de matarse de manera intencional e inequívoca. La OMS reporta una mortalidad de cerca de 300 personas en el mundo, uno por cada 30 segundos, y 60.000 intentos en el año 2016. Según la OMS, en Colombia la tasa de mortalidad se encuentra en 4.74 por cada 100 personas. Debemos entender que la personalidad predominante de estos pacientes es la agresividad, la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, aislamiento social, y se desesperan e impotencian muy fácilmente. Por otro lado, tenemos lo que es el paciente depresivo. Los pacientes deprimidos representan entre el 10 y el 20% de la población total de enfermos, y en la población de pacientes psiquiátricos se aproxima al 50%. Solo el 10% llega a la consulta psiquiátrica, y el 90% restante son manejados por médicos generales. Según la OMS, por cada año se registran mínimo de 100.000 millones de nuevos casos clínicos de depresión, y para el año 2020 la depresión debe ser la segunda causa de carga de enfermedades. Tenemos la afección depresiva. Se puede calificar en 3 estados. Está el primer estado, que se llama la reacción situacional, que es aquella reacción depresiva que se desarrolla a partir de un disgusto o una desilusión. Tenemos la depresión crónica, que es el paciente presenta por pocos o ninguno de los síntomas depresivos por la manifestación de estar deprimido, y el cuadro predominante de la insatisfacción crónica por la vida. Tenemos que estos pacientes normalmente tienden a llegar a tal punto que se vuelven ya pacientes tipo suicidas, ¿sí? Y el manejo a veces se puede poner un poco más difícil. También tenemos la otra parte, que se llama la depresión grave. Es el estado en el cual el paciente muestra signos de tristeza, desesperación y agitación, o lentificación de las actividades psicomotrices. También tenemos que entender que muestran unos síntomas orgánicos como la anorexia, pérdida de peso, cefalea, cansancio, pérdida de interés y concentración. También tienden a sentirse culpables, inútiles, y con frecuencia expresa ideas de suicidas. También este paciente se puede volver un paciente suicida. Por otro lado, tenemos el paciente con crisis de ansiedad. La ansiedad se produce como un resultado de una amenaza al yo, la autoestima o la identidad. En este caso tenemos 4 niveles de estados de ansiedad. Empezamos por el nivel 1, el estado de ansiedad leve. El paciente es consciente de los múltiples estímulos ambientales, que aún es capaz de resolver problemas, aún es capaz de decir y tomar decisiones por sí solo. También, cuando el paciente sufre con esta ansiedad, en el nivel 1 tenemos que puede tener un ligero aumento de los signos vitales. En el nivel 2, o estado de ansiedad moderna, el paciente es consciente de los estímulos ambientales, aunque los enfoca sobre su problema inmediato, expresa sus preocupaciones y también coopera con el profesional. Es capaz de obedecer órdenes e instrucciones y muestra aumento en las respuestas fisiológicas. Tenemos por otro lado el nivel 3, o el estado de ansiedad grave. El paciente se centra en detalles mínimos y no comprende la situación global. No responde a múltiples estímulos, es incapaz de concentrarse en acontecimientos prioritarios y muestra reacciones sobresaltos e exhibe conductas regresivas o agresivas. También tenemos que aquí también predominan los pacientes que son bromomanía. Son pacientes que deben mantener en un traslado, deben mantener de un lado a otro. Tenemos el nivel 4, en crisis de angustia. El paciente no puede resolver problemas o pensar de forma lógica. Otros tienen que darle control al parecer aterrorizados, retraídos y desligados, o muestra intenso nerviosismo y aprehensión. Puede no ser comunicativo y existe desorganización de las personalidades.
Por otro lado tenemos lo que es el paciente violento. Normalmente en la atención prehospitalaria los vamos a encontrar demasiado con este tipo de paciente, porque es un paciente que se puede ver normalmente porque son pacientes que son abusadores de sustancias o tan solo tienen un problema psicomotriz el cual afecta a esto. Debemos entender que el paciente se define como, o el paciente violento se define como la agresión contra una persona u objeto con la intención de dañarlo o destruirlo. También puede ser el resultado de psicosis, conducta antisocial o enfermedad orgánica como el consumo de tóxicos, delirios y confusión mental de origen neurológico, entre otras. También tenemos que estos pacientes tienden a tener una conducta homicida, es violencia con la intención de matar dirigidamente hacia otra persona. También puede emplearse como la defensa de seres queridos cuando una persona se siente atacada emocional o físicamente. El paciente puede ser atacante o la víctima. Por otro lado tenemos el paciente psicótico, que es la conducta psicótica, es el resultado de un proceso patológico agudo crónico con el consiguiente distorsión de las percepciones del pensamiento desorganizado y deterioro de razonamiento y la toma de decisiones con conducta agresiva o regresiva. En estos pacientes tenemos varios trastornos. Tenemos la esquizofrenia, es una notoria alteración del pensamiento con un lenguaje incoherente o ilógico y presenta delirios, alucinaciones generalmente auditivas y efecto de embotado y gran deterioro del funcionamiento social. Por otro lado tenemos los trastornos afectivos bipolares. El estado de manía se caracteriza por estar de ánimo eufórico, exaltado y expansivo con tendencias a la irritación, lenguaje locuaz y circunstancial y con fuga de ideas y delirios de grandeza. Tenemos otro trastorno bipolar que es la depresión. Puede haber delirio, alucinaciones, catatonia, ideación e intento de suicidio. Tenemos el trastorno paranoide, es el delirio del sistematizado, el cual corresponde a un comportamiento y respuesta efectiva inadecuada. Tenemos la psicosis reactiva breve, es un cuadro súbito de precipitación por estrés psicosocial e importante y sintomatológico, es dramático y presenta conductas histriónicas. Tenemos por otro lado la catatonia, puede estar presente en diferentes cuadros, comprende fundamentalmente el sistema psicomotor presentando inmovilización o excitación. Además posturas extrañas, catalepsia, rigidez, mutismo y negativismo. Por otro lado tenemos el paciente abusador de sustancias. Una sustancia psicoactiva es definida como aquella que puede alterar el estado de conciencia. Todas las sustancias psicoactivas están sujetas al abuso y dependencia y considera el abuso cuando el uso es recurrente, causando alteraciones en el trabajo y en el hogar. En este caso tenemos lo que es la intoxicación aguda por alcohol etílico. Es el más frecuente de los servicios de urgencia. El consumo de etanol es asociado con el 45 y el 70% de los accidentes automovilísticos y otros tipos de accidentes con fuego, caídas, ahogamiento, homicidios, lesiones personales, suicidios, violencia familiar y abandono del hogar. También tenemos que trae unas alteraciones en todos los sistemas como la demencia, neuropatías, miocardiopatías, arritmia, riesgo del SB, infartos al miocardio, anemias por déficit de fosfatos y vitamina B12. Tenemos el delirium tremens, es un síndrome grave por tendencia mortal que ocurre aproximadamente en el 5% de los pacientes que siendo alcohólicos incurren en la abstinencia súbita del alcohol. Su aparición ocurre generalmente a las 72 horas de haber tomado la última copa. Por signos y síntomas neuropsiquiátricos como el temblor, alucinaciones, confusiones, agitación, hiperactividad autómica como midriasis, diaforesis, taquicardia y taquipnea. Tenemos la intoxicación por cocaína. La confirmación de clínica, el diagnóstico es facilitado por los antecedentes del paciente. En este caso hablamos de un drogadicto reconocido. Y porque la intoxicación es habitualmente fácil de reconocer ante el cuadro de signos estimulantes y el sistema nervioso central como midriasis, sudoración, hipertensión arterial, taquicardia y trastornos psiquiátricos. En este caso ya tenemos la atención. Debemos entender que tenemos que tener unas medidas generales
como es realizar la evaluación clínica de pacientes, monitorear los signos vitales, mantener siempre la vía aérea permeable. Por otro lado tenemos la valoración de la conciencia del paciente, mantener la hidratación, manejar la intoxicación exógena, tratar las lesiones sufridas como resultado de la conducta psicótica. Las enfermedades deben realizar intervenciones terapéuticas breves, aunque generalmente el paciente no expresa espontáneamente la necesidad de ayuda. Por otro lado, tenemos que no debemos dramatizar la situación, la persona debe ser abordada con empatía, debemos ponernos en una situación del otro. Trabajar en equipo, verificar que se realice la consulta psiquiátrica y que no hojas de órdenes médicas. Explicar al paciente los procedimientos que se van a realizar. Esto es muy importante. Un paciente siempre se le debe explicar qué se le va a realizar. Ubicar al paciente en una habitación segura y visible para el personal. Prevenir lesiones controlando todo lo que pueda resultar nocivo. Objetos contundentes como cubiertos, cristales de gafas, vasos, muebles, productos cáusticos como las lejías, jabones y antisépticos. Medicamentos también. Lo que hacemos más énfasis es que siempre se le debe explicar al paciente los procedimientos que se le van a que se le van a realizar para evitar un riesgo con él. También tenemos que entender que a estos pacientes a veces hay que sujetarlos por medios mecánicos cuando sea necesario. Si los procesos de pensamiento están alterados, orientar al paciente en la realidad respecto al tiempo, lugar e identidad y personalidad y a la autoestima del paciente. Animar al paciente a que exprese sus sentimientos, percepciones, hacer un énfasis de las percepciones reales y usar frases claras y concisas. No usa la frase de todo está bien, tranquilo, no, hay que ser realistas. También tenemos que intentar que el paciente nos exprese qué es lo que siente él, qué fue lo que hizo que el paciente reaccionara de esta manera. Después de llevar a este paciente a hacerle un control, ya vamos como en la parte ya más intrahospitalaria, que es vigilar los hábitos de alimentación y comenzar a ayudar al paciente con las causas. Y ya mandar al paciente a una cita con psiquiátrico. Tenemos por otro lado lo que hablábamos antes, lo que es la sujeción mecánica. Consiste en el empleo de sistemas de movilización mecánicos para el tórax, las muñecas y los tobillos, principalmente debido a la preocupación por los derechos humanos y las libertades civiles. Acá podemos ver cómo se debe sujetar mecánicamente un paciente. Tenemos que tener en cuenta que siempre deben haber como mínimo 4 y máximo 5 personas, y regularmente tiene que ser un equipo del campo de la salud. Acá vemos el tórax, vemos las dos extremidades superiores y las dos extremidades inferiores por sujeción mecánica. Esto nos va a ayudar pues como tal a que el paciente esté más controlado y podamos aplicarle medicamentos si es necesario para que haya un control mejor. Esto trae unas indicaciones que la conducta violenta es un paciente que resulte peligroso para él mismo o para los demás. Cuando el paciente tiene conducta violenta se debe hacer. Cuando tenemos este paciente así, debemos entender que cuando vamos a la sujeción mecánica se le debe explicar al paciente qué se le va a hacer y el por qué se le va a hacer. Y en ningún momento podemos dejar que las personas de los lados, las personas que llegan a la escena, nos ayuden, porque eso va a dramatizar más la escena. También tenemos que en las indicaciones la agitación no controlable con medicamentos o cuando esté en negación el paciente debe descansar. Situaciones en las cuales el paciente no puede ser controlado de manera para administrar medicación o estados de confusión o el paciente geriátrico para prevenir caídas. Principios generales. Tenemos como principio generales distraer la atención del paciente, si es posible explicarle en tono firme y comprensivo que se le está pidiendo el control. Preparación del personal, despojarse de objetos representantes de peligro como gafas, relojes, pulseras, aretes y ubicarse en una distancia adecuada, mínimo de 1 metro. También, como se les decía un poco antes, evitar el público. El paciente adopta una posición más manipuladora
la que tendría si estuviera solo. Tenemos por otro lado el momento de intervención. La sujeción es oportuna cuando el paciente muestra signos de violencia inmediata, tales como actos violentos contra objetos. También tenemos acá el número de personas. Acuérdense que tenemos que manejar entre 4 o 5 personas, una por cada extremidad, y el del tórax. La actitud del personal. La sujeción tiene que ir en atención terapéutica. En ningún momento se debe dar como un castigo, siempre tiene que ser de manera terapéutica. También tenemos que disponer de sedantes parenterales, siempre debe con autorización del médico por escrito. Debemos registrar minuciosamente la razón de por qué se le hizo la sujeción mecánica, y siempre tenemos que saber cuáles son los materiales y elementos que vamos a emplear, como telas, cueros, usar elementos diseñados para tal fin: cinturón ancho abdominal, arnés o camisa de fuerza para hombros y tórax, tiras tobilleras y muñequeras, y también es posible el uso de vendas forradas como algodón para evitar quemaduras o abrasiones. Por otro lado, tenemos ya el procedimiento. Tenemos que empezar como cubriendo el rostro del paciente con una toalla, inmediatamente sujetar los miembros superiores e inferiores. Sujetar cada una de las extremidades extendidas ligeramente separadas a la cama y al nivel de las muñecas y los tobillos, permitiendo un mínimo de movimiento y evitando cianosis y dolor de manos y pies. 3. Sujetar el tronco firmemente a la cama mediante el uso de chaleco inmovilizador. 4. Permitir la perfusión endovenosa con el antebrazo, así como recibir líquidos o alimentos. 5. Dejar la cabecera ligeramente levantada para disminuir los sentimientos de indefensa del paciente. En este caso los procedimientos, tenemos 5 procedimientos, se los voy nombrando por número. Por otro lado tenemos lo que son las contracciones, trastornos hemorrágicos. Debemos entender que la sujeción mecánica también trae sus contradicciones, como se les decía: trastornos hemorrágicos, enfermedades de úlceras pépticas, hipertensión, hepatologías severas. Tenemos por otro lado lo que son los recursos necesarios. Si las condiciones lo ameritan, debe buscar apoyo en las instituciones como policías y los bomberos. Idealmente el equipo debe contar con un médico psiquiatra. El equipo de asistencia prehospitalaria deben actuar siempre con un amplio sentido de respeto humano y profesionalismo. Tenemos por otro lado los medicamentos disponibles, como lo que es el alopredidol, el midazolam en presentaciones parenteral y lorazepam en presentación oral. Como lo decíamos antes, tenemos que tener siempre el inmovilizador de lona o cuero. Tenemos que tener las jeringas desechables, guantes por cada integrante de equipo, tabla larga y corta en transporte y cuellos ortopédicos. Tenemos el manejo como tal, que el manejo lo tenemos que entender desde el acercamiento del sitio de la urgencia. Es deseable que haya la solicitud por la familia o por autoridades competentes para acceder al lugar donde se encuentra el paciente en estado de agitación psicomotora. También debemos entender que la ambulancia o el vehículo de desplazamiento debe ubicarse cerca del domicilio, más no bajo las ventanas o balcones de riesgo de caídas de objetos. Deben estacionarse por posición de salida y nunca dentro de las calles ciegas. Si el paciente está armado, debe solicitarse apoyo de la policía o un equipo terapéutico. Tenemos la recolección de información con miras de formulación hipótesis diagnóstica ante el contacto de la situación urgente y preparar la intervención terapéutica pertinente. Si obtiene datos familiares del paciente, es información que debe ser recolectada de manera rápida, precisa y oportuna. Tenemos otro lado lo que es la preparación del lugar: retirar objetos potencialmente lesivos, armas, sillas, atriles y pisapapeles, retirar a otros pacientes, familiares o el público, evitar sobreestimulación del paciente, apagar televisión, radio, objetos, aparatos ruidosos o luces muy brillantes, solicitar el apoyo de personas necesarias en caso de que llegue a utilizar la inmovilización mecánica.
Tenemos otro lado que es establecer las comunicaciones con el paciente, establecer la comunicación verbal en forma de clara, calmada y repetitiva, identificarse ante el paciente y explicarse la labor del equipo terapéutico y buscar por parte de él la cooperación. Tenemos unos puntos que son como unas recomendaciones como tales, que es no dar la espalda al paciente, mantener las manos a la vista del paciente, tono de voz tranquilo y evitar movimientos bruscos. Tenemos lo que es contención terapéutica. En el caso de que haya inminencia de agresividad, puede intentarse la contención terapéutica. Consiste en un diálogo enfocado a la tranquilización y autocontrol del paciente, realizando idealmente por personas capacitadas o profesionales del área. Por otro lado, tenemos lo que es la inmovilización mecánica, lo que estamos hablando un poco más arriba. En el caso de que el paciente presente hallazgos compatibles con inminencia de agresividad, debe realizar la inmovilización mecánica, lo cual es un procedimiento físico-mecánico que limita los movimientos de una persona para evitar el daño a sí mismo. Tenemos lo que es la sedación por vía enteral o parenteral. Debe acompañar siempre de la inmovilización mecánica. Los medicamentos que se recomiendan normalmente son el haloperidol y el midazolam. Por otro lado, tenemos lo que es el descarto de etiologías médicas generales, que en este caso es un paso muy importante, pues la etiología del cuadro clínico puede tratarse de una urgencia vital o de sospecharse sobre todo si hay una alteración en la esfera cognitiva como la desorientación. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos indagar las características del inicio del cuadro, sospechar condiciones médicas general, sospechar trastornos psiquiátricos. Debemos entender si tenemos un antecedente, si ya tuvimos un episodio igual o si es la primera vez, y debemos tener el examen físico, mental y neurológico completos si el estado del paciente lo permite. El traslado se define si el paciente amerita traslado a un hospital, el servicio de urgencias o unidad psiquiátrica de agudos, o si es apto para el manejo en domicilio. Normalmente el manejo posible de la sintomatología, respaldo sociofamiliar suficiente, colaboración con el mismo tratamiento, con el seguimiento ambulatorio del paciente. Por otro lado, pues, para dar un poco más de lo que hablamos más arriba, tenemos que entender el registro. Todos los procedimientos deben quedar debidamente registrados y justificados en la historia clínica con la fecha y hora de órdenes médicas o nota de evolución de hojas de enfermería. Siempre a sus pacientes se le debe llevar la historia clínica, se le debe escribir todo lo que se le hizo. Muchas gracias. Esto fue el manejo y la explicación un poco de lo que es los pacientes psiquiátricos.